La sesión de hoy la va a dirigir Juan Manuel Pico. Él es el docente del módulo 1. Va a hacer una presentación sobre que tiene muchos de los conceptos que ya pusimos en ese primer tema. La idea es que pues escuchen atentamente la presentación. El día de hoy voy a empezar haciéndoles unos anuncios. Nosotros esta mañana creamos unos grupos de WhatsApp de tutoría, donde ya todas están inscritas. Por solicitud de algunas de ustedes vamos a hacer unos cambios en la composición de esos grupos. Y les voy a explicar un poquito de qué se tratan los cambios antes de que Juan Manuel empiece, y con eso le damos tiempo a los demás que se unan. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejar 3 horarios diferentes. Vamos a dejar un horario los martes, un horario los miércoles en la tarde, hacia las 5 de la tarde, martes 5 de la tarde, miércoles 5 de la tarde, y los sábados a las 9 de la mañana. Ustedes ya no pertenecen a ningún grupo en particular, sino sencillamente ustedes miran el horario que más les convenga. Entonces, los que puedan el martes, van el martes, los que puedan el miércoles, los que definitivamente prefieran mejor el sábado, y se unen a ese grupo. Entonces ya no van a ser esos grupos cerrados, sino la idea es que ustedes tengan variedad de horarios y que puedan asistir a las tutorías libremente. Las tutorías van a ser espacios que no van a ser obligatorios. Es decir, no tienen sí o sí que ir a las tutorías. Las tutorías son opcionales. ¿Para qué sirven las tutorías? Únicamente para resolver dudas. Es decir, no entiendo qué hay que hacer en la tarea, o no me quedó claro este concepto en la charla. Para eso van a servir las tutorías. ¿Qué sí va a ser obligatorio en el curso? Pues lo que sí va a ser obligatorio en el curso son estas charlas, las 4 charlas, donde la de hoy es la primera, y entregar todas las tareas. Entonces, eso sí tienen que hacer. Las que están entrando por el aula virtual, igual ahí tienen la mecánica de cómo se entregan las tareas, se envían al correo, se envían al grupo de WhatsApp, las tareas no tienen una sola forma de realizarse. Entonces, la que quiera hacerla, por ejemplo, en la tarea que tenemos de las fotos, entonces la que quiera hacerla en Instagram y compartirnos el vínculo, perfecto. La que quiera hacerlo en una hojita de papel y hacerlo con dibujos y nos comparte la foto, perfecto. Todas las formas de entrega de tareas son válidas. No hay ninguna forma especial. La que más les guste. Entonces, para que estemos súper tranquilas con el tema de las tareas. La que sepa herramientas, que quiera hacer algo especial, buenísimo. Si quieran hacer un video, fantástico. Entonces, no se enreden con el tema de la entrega de tareas. Lo importante es que hagan las tareas y, por supuesto, nos las hagan llegar. Nos las compartan. Nosotros las podemos hacer una retroalimentación de las tareas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería compartirles. Y entonces vuelvo y repito, para los que han ido llegando, los grupos de WhatsApp de tutoría van a desaparecer, y lo que vamos a hacer es asignar 3 horarios y ustedes asisten de manera libre al horario que quieran, ¿vale? Y esto lo hacemos porque pues para nosotros también es un proceso de ir pues conociéndonos, ir mirando qué funciona mejor, qué se acomoda mejor, y creo que va a ser una manera muy cómoda para trabajar y para permitir que el trabajo fluya súper chévere. Entonces, bienvenidas a esta primera sesión. Dejo a Juan Manuel al habla con la charla, ¿vale? Entonces, Juan Manuel. Ok, muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, buenas tardes para todas. Ya tenemos, no sé cuántas personas están, pero aquí 35 por 35. ahora. Bueno, entonces, ¿arrancamos de una vez? Sí, Arrancamos. claro, por supuesto. Vale. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, darles la bienvenida. Esto es un tema que para nosotros como equipo nos hace muy, muy felices. Va a haber, digamos, una serie de temas sobre la vida, un poco de cosas que le tocan a uno, sus sentimientos, y por supuesto eso relacionado con el emprendimiento, por supuesto. Entonces, vamos a iniciar con este módulo que hemos llamado Descubriendo mi perfil emprendedor. Entonces, un poco lo que les quiero mostrar primero es que acá hay como una especie de ecuación.
Y esto es una especie de ecuación que de alguna manera eso es lo que vamos a recorrer a lo largo de esta hora, hoy. Vamos a mirar un poco de qué se trata este tema de inteligencia emocional. Luego vamos a ver de qué se trata el emprendimiento. Y luego mezclar un poco las dos y encontrar el camino de lo que llamaríamos inteligencia emocional emprendedora. ¿De acuerdo? Para muchas de ustedes seguramente, y la gran mayoría creemos, ya han tocado el mundo del emprendimiento, ya tienen sus negocios andando, se han empezado a enfrentar, algunas menos, otras más, a todos los retos que esto significa y que de alguna manera, para comenzar con esto, son retos que de alguna manera tocan a las personas y son retos que nos tocan a nosotros con nuestros sentimientos. Y un poco entonces la primera parte, vamos a empezar a hablar sobre esa parte, sobre eso específicamente. Entonces, digamos que hablemos primero de lo que significa todo lo que son nuestras emociones, ¿sí? Vamos a hablar muy brevemente de lo que es un tema histórico. Este señor que tenemos acá se llamó Santiago Ramón y Cajal. Lo quise poner acá por varias razones. Una es porque ustedes dentro de la plataforma, aquellas que han sido curiosas y se han ido adelantando en el módulo 1, se darán cuenta que hay un video más adelante de esta sesión, que es un video hecho por un señor, es el video de un señor español, un doctor, gastroenterólogo, si mal no estoy, que habla y cita a Santiago Ramón y Cajal. Y quiero hacer como esa cuña para que tengan, ojalá, la oportunidad de tener la curiosidad de ir también adelantándose en las lecciones. Los videos ya están puestos ahí para que lo miren. Y es un tema muy interesante. Y lo segundo es porque realmente quisiera compartir con ustedes algo que este señor, que nació a mediados del siglo antepasado y murió, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Este es un señor español que ganó el Premio Nobel de Medicina junto con otra persona y lo ganó en 1906, hace un rato, y lo hizo porque realizó un trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. ¿Esto qué tiene que ver? Él dice la frase que les pongo acá, que dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Eso de alguna manera da el concepto de lo que acá les quise resaltar, que es la neuroplasticidad. Es decir, la primera noticia que tenemos que tener acá es que nuestro cerebro, ¿sí?, no es una estructura rígida. Por el contrario, es una estructura que uno la llamaría una estructura plástica. Y al ser una estructura plástica es una estructura moldeable. ¿Eso qué quiere decir? Que puede aprender. Esa es una buena noticia. Ahora, dado eso, nuestro cerebro, cualquiera diría que está hecho para que seamos felices. Pero les tengo una noticia. Más que para ser felices, es para que sepamos y aprendamos a sobrevivir como seres humanos. Y no necesariamente para ser felices, ni tristes, sino es para sobrevivir. Entonces, y de alguna manera, fíjense en esta frase que ponemos acá, que para ser felices nosotros tenemos que tomar e interactuar con este cerebro y con el entorno, es decir, nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra propia vida. Lo que quería para arrancar y compartir con ustedes hoy es que tenemos un cerebro, es plástico, es moldeable, se puede transformar, está hecho para que podamos sobrevivir, pero de ahí en adelante el camino está en nosotros y solo en nosotros. De alguna manera, pues el límite es uno mismo. Es un poco lo que vamos a empezar a ver y quería yo empezar con este señor haciendo uso de esto, de que somos escultores de nuestro propio cerebro. Ahora, el estudio que él hace sobre lo que él llamó el ciclo del comportamiento cerebral, él dice, hay dos temas fundamentales que tenemos en nuestro cerebro. Uno,
que nuestro cerebro desarrolla la curiosidad. Es decir, que nosotros aprendemos cosas nuevas, siempre queremos saber cosas distintas, nuevas cada día, y que de alguna manera él lo ve como que esa curiosidad es como si fuera en un carro, lo que correspondería a ser el motor de nosotros poder desarrollar un proceso de aprendizaje. Por el otro lado tenemos la motivación, y la motivación que de alguna manera, si la curiosidad es el motor, la motivación es la gasolina de ese motor. ¿De acuerdo? Ahora, hay una cosa que es muy importante que nosotras tengamos hoy en cuenta, y es que el cerebro no sabe si lo que nosotros nos imaginamos pasó o no pasó. Es decir, para el cerebro todo pasó. Puede que nos lo hayamos imaginado y no pasó, o puede que haya pasado y es que realmente pasó y no fue un tema de la imaginación. Por eso es que con el cerebro y con nuestras emociones tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo vemos acá, nosotros teniendo curiosidad y teniendo motivación, vamos a tener dos caminos. O podemos frustrarnos o podemos tener un tema que digamos que aprendimos. Les voy a explicar un poco de qué estoy hablando. Por un lado, puede tener uno el tema de la frustración. Es decir, puede aparecer en donde uno tenía una idea de algo que iba a pasar, pero lo que yo me imaginé no pasó. Y por lo tanto, de alguna manera, uno empieza a tener unos sentimientos como de miedo. Y a veces esos miedos hacen que nos paralicemos. Y eso no nos deja avanzar. Entonces, ¿se acuerdan? Puede ser que uno tenga ese momento de frustración. ¿Cómo puede ser que uno tenga un momento de aprendizaje? En este caso, acuérdense que, como dijimos que el cerebro es un tema plástico y es tema moldeable, nosotros podemos de alguna manera, como en un automóvil, frenar una emoción negativa. Y esa emoción negativa, si la frenamos, la convertimos en un aprendizaje, ¿sí? Y que de alguna manera uno tiene que tener conciencia de que hay cosas que uno no puede cambiar y que pasaron, ¿sí? Pero uno también tiene que tener la esperanza de que si uno no ha logrado hoy lo que quiera lograr, lo va a poder lograr después. Pero no es un tema de que, pues, perdimos una batalla, pero no perdemos la guerra. Y acuérdense, o podemos tomar el tema de ver la cuestión como muy negativa o como algo, fíjense que yo no dije positivo, yo dije un tema de aprendizaje. Y van a ver que esto es sumamente importante más adelante. Entonces, en el aprendizaje, y acá hago otra cuña, no sé si algunas de ustedes ya sepan quién es Daniel Colombo. Daniel Colombo lo pusimos antes de que ustedes llegaran a este Zoom, era cuando se meten en la plataforma, es el primer audio que tienen de un argentino. Espero que lo hayan oído. Para aquellas que no lo hicieron, les recomiendo que lo lean, que lo oigan, y que de alguna manera él, y les hago un resumen acá, y es que él habla de que nosotros tenemos que aprender como seres humanos dos cosas, saber distinguir entre la resignación y saber distinguir entre la aceptación. Que si uno tiene resignación, de alguna manera, es que quiere decir que uno está en manos de terceros. En otras palabras, todo lo que le pase a uno, como que uno, pues no es con uno, sino que es que uno lo deja en manos de alguien que no es uno mismo, las riendas de su vida, y de eso no se trata. O lograr, con un tema de aprendizaje, como lo mostraba anteriormente, un tema de aceptación, en donde uno dice, ¿por qué a mí? ¿Sí? Y es encontrarle de alguna manera sentido a las cosas que nos suceden. Y este señor Daniel Colombo se hace 5 preguntas en este audio. Aquí las tienen. ¿Para qué me sirve esta experiencia? ¿Qué viene a enseñarme esta experiencia? ¿Qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? ¿Cómo puedo contribuir en una forma más positiva? ¿Qué pequeña acción puedo encarar para abrirme a una mayor aceptación? Fíjense que de alguna manera todas estas preguntas es un poco ver esa situación del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. Es decir, cada cosa que nos suceda, y quiero ser muy enfático con ustedes hoy sobre esto, es porque si vamos a hablar del mundo del emprendimiento, tenemos que primero hablar del mundo de las emociones y que tenemos que entender
que la buena noticia es que podemos nosotros controlar las riendas de nuestra vida y podemos nosotros, si queremos, darnos un buen camino. Solo si queremos. Ese es el tema fundamental y es que todas las experiencias que a veces, muchas veces o la mayoría de las veces, tenemos experiencias muy duras. Queremos hacer un negocio y no se nos da. Teníamos una idea de negocio, no se nos dio. Son más los nos que los sís. Y la regla es más tener más dificultades que ver la vida de una autopista de 4 carriles a toda máquina, porque en la vida normal eso no sucede. El tema es cómo vamos a manejar esas situaciones. Y es un poco la primera parte de esto que les estamos contando hoy. Ahora, este señor Daniel Colombo, y esta parte sí no está dentro del material, pero lo quisimos traer a colación porque hace parte también de lo que ustedes pudieron haber oído en el audio. Y es este tema. Uno debe aprender a no rendirse jamás, ¿sí? Y de alguna manera es tener esa fortaleza interna en los momentos más críticos de nuestra vida. Y acuérdense una cosa, y lo citaba antes, siempre nos vamos a encontrar con lo que se llama un universo desafiante en nuestra vida, ¿sí? Y que de alguna manera siempre, siempre vamos a ver y vamos a sentir lo vulnerables que somos. Basta con recordar simplemente esta situación en la que estamos ahorita. Es una situación de pandemia que nunca creímos como seres humanos que el mundo iba a parar de la manera como paró y que de alguna manera nos hace recordar que somos unos seres diminutos y que somos infinitamente vulnerables. Ahora, aquí la cuestión es entender que vulnerabilidad no es un tema negativo, que vulnerabilidad, de hecho, no tiene absolutamente nada que ver con debilidad. La vulnerabilidad existe y qué bueno que exista, ¿sí? Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es que eso nos sirva como un termómetro que nos recuerde de alguna forma que somos valientes o que podemos ser valientes, que tenemos una energía suficiente y una fortaleza interna para cambiar las cosas y para seguir adelante. Fíjense que si volvemos a los dos caminos, el camino de como el desespero o el camino de aprender, es decir, que todas las cosas complejas que tengamos que vivir, de alguna manera suman y nos hacen aprender y ser más fuertes cada vez más. Este señor Colombo propone una frase y dice, es importante que uno mire ciertas frases en la vida que lo hagan a uno pensar. Y habla de una escritora americana que se llama Margaret Drabble y dice, cuando nada es seguro, todo es posible. Uno diría, ¿cómo así? ¿Cómo así que cuando nada es seguro, todo es posible? Finalmente, si yo no tengo nada seguro, pues ¿yo qué voy a hacer de mi vida? Por el contrario, la buena noticia es que como uno muchas veces, la mayoría de las veces no tiene nada seguro, pues tiene la oportunidad de ver eso con esos ojos de vaso medio lleno. Es decir, todo es absolutamente posible siempre y cuando uno quiera decirse a sí mismo que lo quiere hacer. Es un poco lo que hay detrás. Ahora, le preguntaban a este señor Daniel Colombo, el argentino, ¿cómo puedo hacerlo? Y él le daba uno o le da unos tips, por decirlo de alguna manera. Uno, yo debo hacerme siempre responsable de mis propias acciones. Y acá uno se tiene que poner a mirar si uno está actuando desde el lugar de la víctima o si está actuando desde el lugar de ser responsable. Es decir, yo siempre pienso, yo quisiera que ustedes reflexionaran cada una de ustedes, si realmente pensaran en algo que no les ha salido bien o que no les salió bien en el pasado, si realmente ustedes sí eran responsables de esas acciones. Muchas veces, y yo les cuento una infidencia, yo le tengo a mi hijo una frase en donde mi hijo que tiene 14 años dice, no, es que fue culpa del profesor y fue culpa de todo el mundo menos culpa de él. Y resulta que yo siempre le digo, entonces eso fue culpa de la vaca. O sea, la culpa no la tuvo usted, sino la culpa la tuvo la vaca, que es de alguna manera un libro muy famoso que se llama así, La culpa la tuvo la vaca, que es un poco decir que uno no toma acción responsable sobre lo que hizo y uno realmente
tiene que encarar que todas las acciones y todo el resultado de lo que somos es porque nosotros tomamos una determinación y somos realmente responsables de eso. Segundo, lo que tiene para lo que significa tener el poder de la actitud. Es decir, y él lo dice, determina la forma de afrontamiento y no de enfrentamiento, entendiendo que afrontamiento es afrontarlo, es estar ahí y decir, bueno, aquí estoy, no de enfrentar, porque enfrentar es ponerse en posición de pelea y es en posición de uno defenderse, que tiene que ver mucho con el tema de ser víctima. Y de alguna manera, si uno tiene la actitud, fíjense, si uno se pone en que las acciones, yo soy el responsable de mis acciones, y que yo tengo la actitud de afrontar y no de enfrentar, es mucho el camino que yo puedo seguir adelante. Ahora, este señor Daniel Colombo le dice a uno y le recomienda, haga una actitud neutral. Es decir, no quiere decir no hacer nada, quiere decir que uno siempre cuando tenga un problema, tome una distancia, aléjese un poco y pueda ver los problemas en perspectiva, ¿sí? Sin entrar en lo que uno llama parálisis por análisis. No sé si a ustedes les ha pasado que de alguna manera cuando uno está en caliente, pues no va a poder tomar ningún tipo de decisión. Y que de alguna manera si uno está en caliente, porque le molestó algo, porque se sintió frustrado, finalmente uno termina tomando decisiones que no son las mejores. Y que es mejor que a uno se le enfríe la cabeza. En ese caso, cuando uno dice que se le enfríe la cabeza, es que uno se distancia y puede ver los problemas en su perspectiva. Les digo una cosa bien interesante. Muchos estudios, muchos, y creo que está en una de las lecturas que les dejamos, muchos de los estudios sobre la mente y sobre el comportamiento dicen, palabras más, palabras menos, me equivocaré seguramente en el número, pero dicen que más del 80%, inclusive creo que hablan de más del 90%, pongámoslo 80, más del 80% de las cosas que uno se imagina en su cabeza no son verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que gran parte de la vida uno se pega unos videos enormes, enormes, de cosas que no son. Porque la imaginación, acuérdense que el cerebro es un poco inquieto y el cerebro toma por ser sentado cosas que no son verdad. Ahí es donde uno tiene que aprender a manejar sus emociones y ahí es donde entra el concepto de inteligencia emocional que lo vamos a ver más tarde. Pero ojo con lo que acabo de decir. Gran parte de las cosas que nuestro cerebro tiene en su cabeza son cosas que nos imaginamos que no han pasado. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Ahora, por eso les pongo que una mala gestión emocional es no saber dosificar la energía que yo tengo como persona. Ahora, si decimos que cómo lo hago, soy responsable de mis acciones, tengo el poder de tener una actitud de afrontar y por tercero, tengo una fuerza interna que me dice que yo soy capaz de comerme el mundo. Pero eso es un tema que uno tiene que de manera decidida entender. Yo sé, todos nosotros como seres humanos y ustedes, puedo saberlo perfectamente, todos los días tenemos una cantidad de situaciones que no nos gustan, que son situaciones difíciles, que son situaciones retadoras. Pero eso no quiere decir que uno no pueda sobrellevar todo. Y ahí el tema de las emociones es sumamente importante. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Quiero hacerles, digamos, reflexionar con estas tres frases que vienen para que las tengan muy claras, para que las anoten, aunque pues este material les va a quedar, pero que es interesante que lo miren y queremos compartir con ustedes. La primera, no es la más fuerte ni la más inteligente de las especies la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio. Y eso lo dijo un señor que se llama Charles Darwin. De pronto no lo conocen. Charles Darwin fue una persona, un inglés muy famoso en el, digamos, hace no sé cuánto tiempo, será más de 100 años, pero inclusive en el siglo XIX. Él hizo una cosa bien interesante y es, hizo todo lo que se llama la evolución, la teoría de la evolución de las especies. Y él dijo al final que no se trata de ser el más fuerte,
ni no se trata de ser el más inteligente del planeta. Los que sobreviven son aquellos que saben adaptarse a las situaciones que tienen enfrente todos los días de la vida. ¿Y qué más que un camaleón para que nos recuerde, y yo no sé si sepan, que el camaleón es de esas pocas criaturas vivientes, absolutamente maravillosas, que se vuelven del color de donde están? Como se darán cuenta, de pronto de primerazo uno dice, eso es una hoja más y ahí hay un camaleón. Si las hojas fueran cafés, el camaleón sería café. Si las hojas fueran naranjas, el camaleón sería naranja. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere sobrevivir para que no lo maten. Porque si lo ven, una especie mayor que él se lo come. Y es un poco, fíjense que todo está hilado. Estamos hablando de que el cerebro está hecho para sobrevivir, que tenemos la plasticidad de tomar nuestras propias decisiones, pero que todo lo que tengamos y que miremos el vaso medio lleno, básicamente lo lograremos si y solo si nos podemos adaptar a todas esas situaciones. No es, y es afrontar, no enfrentar, es afrontar e ir como si fuéramos agua, que puede ir en todas partes, no sólido, sino líquido. Segunda frase, somos como bolsas de té. No conocemos nuestra verdadera fuerza hasta que estamos en agua caliente. Y eso lo dijo una hermana que se llama hermana Bushe, que es de una iglesia, de un culto en Estados Unidos, hace mucho tiempo, más de 100 años también. Pero acá lo curioso es que nos está diciendo que de alguna manera nosotros conocemos la fuerza cuando estamos en una situación muy compleja, que es como la expresión de, si ven esto ahí al fuego, y si uno se acercara a la pantalla, es como si uno dijera, esto me va a quemar a mí. Pero ¿cuándo saca su verdadera fuerza? Cuando el agua está bien caliente. Es cuando la bolsita de té saca a relucir el té que tiene. Si está frío, pues la bolsita de agua, la bolsita de té no va a sacar el té que tiene adentro. Solamente se hace cuando el agua está bien caliente y que puede hacer que saque esas maticas de té, pues todo lo que nos va a hacer saber a té realmente. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros acá es si realmente pensamos que cuando hemos tenido situaciones de estar en agua caliente, como si nos fueran a hervir, y nos fueran a cocinar vivos, si realmente nosotros que somos esa bolsa de té, hemos sabido aprovechar eso a nuestro favor. Es un poco para que ustedes se detengan y se pongan a pensar en eso. Tercera frase. Las mentes son como los paracaídas. Solo funcionan cuando están abiertas. Esto es un proverbio anónimo. ¿Esto qué les dice a ustedes? Les dice que, listo, vimos el ejemplo del camaleón. Y el camaleón toma el color por donde pasa. Es increíble ver ese animal, cómo se adapta enormemente a cualquier situación de manera instantánea. Una de las cosas que también lo tiene que acompañar a uno, y en este mundo emprendedor, y estos son un tema de emociones, es que todo va a fluir en nuestra vida siempre y cuando estemos abiertos a cambiar, siempre y cuando estemos abiertos a oír otras cosas. Por ejemplo, tener un curso como este, digamos, en estas próximas semanas, es darnos la oportunidad de tener como un tablero en blanco en donde vamos a escribir por las próximas semanas una historia nueva y un capítulo nuevo de nuestro libro llamado La Vida. Y que de alguna manera tenemos dos caminos. El que nos cerramos y decimos, ¿esto para qué me sirve? O el camino de voy a tratar de sacarle provecho a todo esto que me cuenten, a todo esto que me compartan. Si me dijeron, métase al aula y oiga los audios, vea los videos, lea las lecturas, háganlo. Porque fíjense que de alguna manera los paracaídas funcionan siempre y cuando estén abiertos. Imagínense que una persona se tira del avión, no abre el paracaídas, pues ustedes saben perfectamente qué es lo que va a pasar. Va a seguir derecho y se va a estrellar y va a quedar hecho una papilla en la tierra. Y que de alguna manera esto nos recuerda ciertas palabras.
como por ejemplo resistirse al cambio y no abrirse. Yo creo que ustedes que están, todas ustedes que están escuchando hoy, que están metidas de una u otra forma en el mundo del emprendimiento, si no están en una apertura flexible, si no están en una apertura de estar abiertas al cambio, si no están en una situación de afrontar lo que viene, pues entonces no están haciendo también la tarea. Esperemos de que sí lo estén haciendo bien. Ahora, uno diría, ¿esto es un cuento chino? No, no es tan cuento chino, porque de alguna manera, y si me lo preguntan, después de haber visto en mi vida miles de emprendedores y de ser yo mismo un emprendedor, el lugar a donde uno la embarra como emprendedor es la actitud que tenga uno frente a los momentos más difíciles. ¿Cuándo sabe uno de qué raza está hecho? ¿De cuál es el calibre del cual uno está hecho? ¿Cuando las cosas van muy bien? No. Uno entiende cómo está hecho y de qué está hecho cuando las cosas no se dan como yo quería que se dieran. Y de alguna manera, ese es el enfoque que tenemos que tener y que quisiera compartirles hoy dentro de varios enfoques que quiero compartirles. Porque todo esto que les estoy contando es como en el mundo de los abogados. Uno dice, ¿para qué yo firmo un contrato si a mí me va a ir bien? ¿Para qué si yo me llegara a casar, escribo ahí un tema de registro civil? Si yo nunca me voy a separar. Mentiras. Todos los contratos están hechos no para cuando las cosas están bien, están hechos para cuando las cosas van mal. Porque cuando van mal y hay separaciones, o me quiero salir del negocio, o no quiero que sea mi socio, hay multas. ¿Sí? O si uno tiene un contrato de arrendamiento, hay multas. Todas esas multas no se van a dar si las cosas van bien. Si las cosas van mal, ahí viene la ley. Y que de alguna manera, como haciendo la analogía de la ley, esto que les quiero yo compartir y les estamos compartiendo hoy es un tema de decirles, para ser un emprendedor hay que manejar las emociones. La buena noticia es que las emociones se pueden controlar. Esa es la buena noticia, porque nuestro cerebro es plástico, pero tenemos que ser flexibles y tenemos que entender que las cosas duras que nos pasan son aprendizaje y no son la muerte. Y que de alguna manera tenemos que pensar en ser como camaleones, porque tenemos que adaptarnos, porque las especies que salen adelante no son las más inteligentes ni las más rápidas, no, son las que se adaptan mejor, ¿sí? No son las más rudas, no, las que se saben adaptar y que de alguna manera ustedes como emprendedoras que son, lo tengan sumamente en cuenta y el tema de poder estar abiertas al cambio de manera permanente 7/24. Ahora, hablemos y cambiemos un poco y hablemos de lo que es el concepto de inteligencia emocional. Seguramente para muchas de ustedes habrán oído el concepto de inteligencia emocional, habrá otras que no. Y quiero, digamos, decirles de dónde viene este concepto para que todos estemos en la misma página. Este señor que ven ahí es un señor que es psicólogo y es un señor que es periodista. Es un señor que hoy vive, se llama Daniel Goleman, y escribió un libro en el 95 sobre la inteligencia emocional. Les doy un dato curioso para aquellas personas que no lo saben. Uno diría, ¿él se inventó el concepto de inteligencia emocional? No. Entonces, ¿por qué es tan famoso y los demás no? Resulta que este primer concepto de inteligencia emocional se habló en 1920. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Sí, y en 1985, 10 años antes de que él escribiera un libro, una persona en Estados Unidos hizo una tesis en psicología y habló de este concepto. Lo curioso es que la inteligencia emocional la conocemos hoy por Goleman y no por la persona en 1920, ni por ese estudiante que en 1985, 10 años antes, hiciera lo que hizo. ¿Por qué lo conocemos por Daniel Goleman y casi que podríamos decir que es como si fuera el padre de la inteligencia emocional? Aquí quiero hacerles una cuña de emprendimiento, que es un doble propósito de por qué yo puse esta foto acá. Por una razón muy sencilla. Las ideas son de quien las realiza. Las ideas las puede robar cualquiera, pero el que cambia el mundo, el que es dueño del mundo, es el que hace que esa idea se convierta en realidad. Los otros no escribieron un libro, el de 1985 lo que hizo fue una tesis
y por allá quedó guardada en algún anaquel de alguna universidad y se lo están comiendo las arañas. Este señor se puso las pilas, escribió un libro y de alguna manera la gente lo ve como si fuera el papá de la inteligencia emocional. Eso es un pequeño tip para que lo tengamos muy en cuenta, de que ser emprendedor y saber manejar las emociones, todo eso muy bonito, pero eso tiene que estar acompañado de hacer. Somos gente que nos conocerán por hacer, no por decir que voy a hacer. Gran diferencia. Bueno, entonces este señor Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, él da una frase y él dice, mire, la inteligencia emocional es esto que tenemos acá. Es la capacidad para saber gestionar nuestras emociones y las ajenas, utilizando como fuente fundamental la empatía. Acá hay un concepto nuevo. En la primera parte les dije yo, mi ser, mi ser, mi ser. Es decir, yo como ser humano, ustedes como mujeres, ¿qué es lo que tienen? Entonces, tienen problemas, tienen felicidades, es decir, yo puedo manejar mis temas, puedo no manejar mis temas, era todo ustedes mismas. Eso es un capítulo. Pero ahora viene el capítulo de la inteligencia emocional que tiene una cosita adicional. Esa se llama, no solamente soy yo con mis emociones, cómo yo puedo ser flexible o no, cómo me puedo adaptar o no, cómo me puedo sentir frustrado o frustrada aprendiendo o no aprendiendo. Esa es una parte. Y la otra es que todo lo que tiene que ver conmigo resulta y acontece que tiene que ver con el que tengo al frente, que tengo que ver en que yo vivo en una sociedad y vivo rodeado de gente. Es decir, la inteligencia emocional es como de alguna manera el balance de lo que soy yo y de mis emociones, pero cómo yo voy a manejar las emociones con los demás. Y que de alguna manera, acá hay una palabra muy bonita que se llama empatía. Muchas de ustedes sabrán cuál es la definición de empatía. A mí me encanta esta palabra y me encanta siempre decirlo las veces que pueda. Empatía es muy sencillo. Empatía es ponerse en los zapatos de los demás. Si yo, por ejemplo, cuando me senté a preparar esta presentación, yo me senté y me imaginaba en mi cabeza cada una de ustedes oyéndome. Yo me senté pensando en ustedes, no me senté pensando en lo que yo podría decir, no, yo quise hacer algo hecho a la medida para cada una de ustedes, tratando de ser lo más concreto posible, explicándoles lo que significan las emociones, lo que significa la inteligencia emocional y lo que significa ser un emprendedor con inteligencia emocional. Yo me las imaginaba cada una de ustedes. ¿Y por qué? Porque yo me ponía en el zapato de ustedes. De nada me sirve a mí yo desarrollar una cantidad de cosas y hablar una cantidad de cosas si yo no sé a quién voy a tener al frente. Siempre que me han preguntado a mí en la vida y que pues he tenido la fortuna durante muchas veces de dar conferencias y de dar charlas, etcétera, siempre me han preguntado, bueno, ¿y qué recursos necesita? Y yo digo, no, yo no necesito ningún recurso. Dígame cuáles son las personas a las cuales yo les voy a hablar. ¿Quiénes son esas personas? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? ¿Por qué van a querer venir acá? Y eso es un poco ponerse en el zapato de las demás personas. Y de alguna manera, para que ustedes vayan entendiendo y vamos moviéndonos en ese concepto, una cosa es el ser, el yo, lo que yo tenga, y otra cosa es el yo con los demás. Y ese puente es que yo todo lo que haga es que no solamente maneje mis emociones, sino que de alguna forma, ojo con esto, pueda manejar las emociones de las demás personas. No quiere decir manipular, es manejar las emociones en donde uno, en un concepto de empatía, va a poder, de alguna manera, pensar a quién tengo al frente y cuáles son las razones por las cuales esa persona está de mal humor, de buen humor, y yo voy a tener que tratar de alinearme, porque al final es una alineación de emociones. Entonces, Goleman, este señor, identifica las siguientes 5 competencias que vamos a ver. Primera competencia, el conocimiento de las propias emociones, que es lo que les dije por donde arrancamos.
cómo, o sea, realmente saber y saber decirse, yo soy capaz, el límite es el cielo, yo soy el único que no me permitiría hacer las cosas, pero yo debo conocer mis propias emociones. No hay nada más importante en la vida, y espero que ustedes lo tengan muy en cuenta. No hay nada más importante que saber ustedes quiénes son, que ustedes sepan cuáles son sus emociones. Hay una canción y también bueno, y hacen chistes sobre eso. El título de la canción, más o menos, palabras más, palabras menos, se llama Si saben cómo me, cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Que de alguna manera es uno decirse a sí mismo cuáles son los límites de lo que yo tengo, o si por ejemplo, si yo cuando me tomo mis traguitos me paso, pues yo tengo que saber cuáles son mis límites y tengo que conocer mis propias emociones. Eso es fundamental, eso es fundamental. Segundo punto, la capacidad de controlar esas emociones, como les decía yo en la canción. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero yo tengo que controlarlo, hagan de cuenta como si ustedes tuvieran esta cosa como eh, de jugar consola y todo esto que los chinos de hoy juegan, como que uno pueda entender que uno como que tuviera un control remoto de poder, yo a veces lo digo porque todos lo tenemos, yo digo a veces, yo debo controlar el dinosaurio que tengo adentro. A veces le digo a mis hijos, voy a controlar el dinosaurio que yo llevo adentro porque donde yo deje salir ese dinosaurio, pues eso va a generar estragos. Y uno tiene que controlar sus emociones. Lo tercero, la capacidad de que uno se motive a sí mismo. Acá está en inglés una cosa que se llama dream big. Eso quiere decir sueña grande. Lo repito y lo repito 1000 veces. El único límite somos cada una de nosotras. Ese es el único límite. El límite es uno mismo. Y la capacidad de motivarse tiene que empezar por uno. No puede, como les decía yo de la culpa de la vaca, que es que si la vaca no me impulsa a mí y me motiva. No, yo todos los días me levanto y digo, puedo respirar, puedo caminar, puedo leer, puedo llorar, pues por lo tanto tengo la capacidad de ser feliz y de motivarme a salir más adelante y tener sueños grandes. El otro, el reconocimiento de las emociones ajenas, que era lo que yo les decía. De alguna manera, no solamente son mis emociones, sino reconocer que los demás son iguales que yo. Por eso el tema de la empatía y por eso el tema de uno ponerse en los zapatos de la otra persona. Y de alguna manera, y aquí está el quinto punto, el control de las relaciones. Si uno se controla a sí mismo, si uno sabe cuáles son sus pasiones, si uno sabe ese control y si uno sabe sobrellevar y entender al otro, va a poder de alguna manera controlar sus relaciones. Y eso es el principio de la inteligencia emocional. Ahora, Goleman lo pone en dos grupos, ¿sí? Uno, las competencias personales. Que las competencias personales son la conciencia de uno mismo, la señora que estaba por allá en el desierto, la autorregulación, que cuando les decía lo del control remoto, y la motivación de decir, yo puedo soñar en grande. Pero eso son competencias personales. Y están las competencias sociales, que son la empatía, acuérdense, ponerse en el zapato de los demás, y el tener habilidades sociales, es decir, tener las ganas de saber que yo no soy una isla y que de alguna manera yo vivo con otros seres humanos y que de alguna manera yo lo que tengo que hacer es tratar de entender, no que el mundo me entienda a mí, sino yo entender al mundo y tratar de conversar con el mundo. Fíjense que desde el punto de vista de emprendimiento, de alguna manera eso es, conozco a mi cliente, sé quién es mi cliente, sé qué es lo que quiere mi cliente y una gran definición de ser emprendedor. Un emprendedor es aquel que aprende a resolver problemas, que le resuelve el problema a alguien. Eso es ser un emprendedor. Eso hay millones de definiciones, pero una definición básica, sencilla, es yo soy un emprendedor siempre y cuando yo le resuelva el problema a alguien. Ahí estoy siendo absolutamente emprendedor. ¿Por qué? Porque estoy siendo empático, porque estoy entendiendo que los demás tienen problemas y porque estoy entendiendo que yo puedo solucionarles algo y de eso sacar un negocio o una oportunidad de negocio. Ahora,
si de alguna manera vemos, fíjense que vimos un segmento que fue el tema de las emociones propias, en donde cerebro plástico, yo soy el dueño de mi destino, yo puedo cambiar las cosas no son estáticas, debo ser como un camaleón y adaptarme al cambio, debo estar abierto como los paracaídas para que las ideas fluyan. Segundo módulo, yo necesito entender que así como yo, el que tengo enfrente y a las que tengo enfrente son personas que tienen sentimientos como yo y por ende yo tengo que trazar un puente con ellas y ese puente es la empatía y es ponerme en los zapatos de las demás personas. Y de alguna manera cuando yo me pongo en el zapato de las demás personas, entiendo empáticamente sus sentimientos y sus emociones y aprendo a manejar eso. Ahora, teniendo eso en claro, ¿qué tiene que ver todo eso para poder hablar de emprendimiento? Y yo les digo una cosa, tiene absolutamente todo que ver. Ya lo van a ver. Acá esto que van a ver y después les vamos a poner en, digamos, en la plataforma, van a tener un video que yo hice hace muchos años en el Perú y que se llamaba 7 claves para aprender y emprender. Una universidad peruana un día me dijo, ¿cuáles creería usted, señor Juan Manuel, que serían las claves para aprender y emprender? Y entonces ahí fue, y esto es un poco el resumen de lo que yo quiero compartirles hoy a ustedes. Uno, que es, y esto ni siquiera es la primera clave, pero yo comienzo diciendo siempre en todas partes a cualquier emprendedor, el emprendimiento no es para todo el mundo. Aquel que diga que esto es botado caneca basura, está diciendo mentiras y se le crece la nariz como Pinocho, porque realmente el emprendimiento, y ahí lo pongo muy en grande esta palabrita, es sacrificio. Y fíjense que nos hemos tomado un tiempo precioso, y ya para, y que no tenemos mucho tiempo además, nos hemos tomado un tiempo precioso de decir emociones, emociones, maneje sus emociones, controle sus emociones, entienda que hay emociones de otras personas, sea como un camaleón, abra su mente como si fuera un paracaídas, porque es la única manera de que le entren las ideas. Sí, pero, ¿y se acuerdan que les dije de alguna manera que uno hace los contratos y las cosas legales para cuando las cosas no funcionan? Resulta que ser emprendedor es tener que vivir con que las cosas no funcionan casi nunca. Mucho, muy rara vez funcionan. Y por eso uno tiene que tener una fortaleza a prueba, mucho, uno tiene que ser a prueba de balas. Y por eso yo les pongo, es una carretera destapada, es sol, agua, lluvia, tormenta, frío, soledad, es como pasar un desierto. Y aquel que diga, no, que qué belleza, que qué bonito, que es que yo voy a emprender, no. Emprender es muy difícil. Y esto normalmente a uno no se lo dicen. Ahora, ¿cuáles son las 7 claves que yo quisiera compartir con ustedes? Primera, el emprendimiento es escuela y es calle, ¿sí? Y cuando yo digo escuela y calle es, tenemos que estar entendiendo que si no nos ensuciamos en la calle, no vamos a poder desarrollar nuestro negocio. Muchas de ustedes, y después lo podremos saber ahorita, o sea, después me encantaría y tendremos el momento para hacerlo, que ustedes nos van a contar cuáles son cada uno de sus negocios. Y yo les digo una cosa, es muy importante que esos negocios hayan salido de la experiencia que ustedes han tenido de la vida. Cuando yo digo la calle es eso, es la vida, es saber ensuciarse, es saber que si yo estoy desarrollando, no sé, digámoslo, un tema de agencia de viajes, por ejemplo, es porque yo de alguna manera algo conozco de ese sector. No porque yo esté enamorado de ese sector, me voy a poner a hacer eso. Yo tengo que tener calle en eso, tengo que tener horas de vuelo en eso, o si no me voy a terminar estrellando, porque no se trata de lo que me guste a mí. Ojo, ¿se acuerdan de la empatía? Es lo que yo pueda resolverle el problema a los demás, pero como les digo yo acá, son días más difíciles que felices y uno tiene que ensuciarse de calle. Dos, el dinero no es lo más importante. Todo el mundo dice, no, es que si yo no tengo dinero, pues yo cómo voy a emprender. No se trata de eso. El dinero viene como una consecuencia porque viene por añadidura. Ese no es el rollo. El rollo es mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio. Y eso lo vamos a ver después
en otros capítulos, pero el modelo de negocio es todo, es decir, cómo voy a crear una caja registradora para que al hacer esto y con esto, pueda yo hacer que se genere dinero. Porque no se trata que, no, es que si yo no tengo dinero, yo no puedo hacer dinero. Claro que el dinero se necesita, pero lo más importante, por más de que uno tenga dinero, uno ha visto miles de emprendedores que tienen el dinero y terminan dilapidando ese dinero y lo queman. ¿Por qué? Porque no tenían claridad de cuál era su modelo de negocio. Es decir, no tenían claridad de yo voy a cobrar así, yo voy a cobrar así, lo voy a hacer a través de un intermediario, voy a tener que tener gente que venda por mí, voy a hacerlo yo mismo, voy a mandarlo a hacer y entonces lo revendo. Esos son los modelos de negocio, pero eso después estaremos hablando sobre eso. 3, y esto es supremamente importante. Mire, las heridas de guerra en el emprendimiento son necesarias. A uno y en nuestra sociedad le dicen muchas veces, no, pero es que lo que pasa es que usted va a fracasar, y es que usted fracasó. Y aparentemente le dicen a uno que uno fracasó y es que es como si le estuvieran diciendo que uno es un fracasado. Yo les digo una cosa, eh, embarrarla es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Porque cuando uno la embarra y tiene esas heridas de guerra, sabe que la próxima vez, lo más importante, es que ojalá no la vuelva a embarrar. Y que de alguna manera es mejor uno equivocarse, pero tener esa cultura de que se vale equivocarse. Se tiene uno que equivocar. Por eso yo digo, una de las recomendaciones para emprender y de manera emocional es que uno se equivoque rápido y barato, pero equivóquese. Es decir, no meta tanto dinero si está apenas empezando un negocio o va en una etapa muy incipiente. Pero lo que sí está supremamente claro es que se tiene que equivocar. Porque es que, acuérdense, ¿se acuerdan la palabra aprendizaje allá atrás de la niña que estaba sonriendo por allá en un paisaje como color marrón? Aprendizaje. Porque el aprendizaje es el que nos hace grandes. Esas son las horas de vuelo. Yo no sé si ustedes han visto, pero a un piloto no le sueltan un avión más grande si no ha tenido, si pasa de un avión chiquito a manejar un avión más grande, a manejar uno más grande, solamente pasa cuando tiene una cosa que se llama horas de vuelo. Y si uno no tiene miles de horas de vuelo, pues uno no podrá desarrollar cosas más grandes. Pero para poder hacer eso, ¿ustedes qué creen? ¿Que es que el piloto de un super jumbo nunca se equivocó en una avioneta? Seguramente. Pero de eso se trata, de que se equivoque rápido y que no se equivoque llevando a 300 personas en un avión, sino que se equivoque con otra persona de copiloto. Eso resultaría ser un poquito más fácil. Pero es equivóquese rápido y barato, pero equivóquese. Y o sea, fracasar no es ser un fracasado. Eso hay que entenderlo. Mucha gente no lo entiende, pero hay que celebrar que uno la embarra, porque eso es parte del emprendimiento y no se sientan mal, porque esas son heridas de guerra que son fundamentales. 4, el emprendimiento tiene que tener un concepto de innovación. Es decir, yo tengo que o innovar radicalmente o innovar metiéndole otra cosita nueva. Mejor dicho, fíjense que de alguna manera, aunque no sea el ejemplo más bonito, este señor Goleman pudo haber un señor en 1920, otro en 1985, pero la innovación que tuvo es que él puso unos conceptos, armó un libro y lo publicó. Tuvo la innovación de hacerlo. Es que innovar es ponerle una cosita diferente a algo chiquito incrementalmente y ya uno se está saliendo del molde. Va a ser de alguna manera algo que antes los demás no lo pensaron o no se atrevieron. De alguna manera eso es pensar en que siempre, ojo con esto, siempre hay maneras nuevas de hacer lo mismo. Y esas maneras nuevas es específicamente el tema de innovar. 5, ¿se acuerdan que les hablé de empatía? ¿Se acuerdan que el tema es que tiene que haber un puente entre lo que yo sienta, pero que los demás sientan? Lo más importante o una de las cosas fundamentales para ser un muy buen emprendedor es oír la voz del cliente. Es decir, oír, entender las necesidades de mis compradores. ¿A quién le quiero yo vender mis productos, mis servicios? ¿Realmente quieren? No se trata de que, por ejemplo, yo siempre he hablado de, si a mí me preguntan qué es algo que a mí no me gusta comer, resulta que a mí no me gustan las habichuelas. Y no me gustan las habichuelas que están, que les echan leche y las cocinan en leche. Para mí, mejor dicho, es lo peor que me puede pasar a mí en la vida es que alguien me dé un plato de habichuelas en leche. O sea, eso, mejor dicho, no me gusta.
Creo que de resto me gusta todo, pero no sé por qué no me gusta. Pero yo les digo una cosa, ¿qué pasa si yo detectara que muchas de las personas que yo conozco o veo que el mercado está pidiendo una solución de habichuelas con leche? ¿Lo hago o no lo hago? Clarísimamente lo hago. Fíjense que lo hago así, a mí no me guste, pero el tema en ventas no es que me guste a mí, es que le guste a los demás. Ustedes pueden venderlo, ustedes pueden ser emprendedoras en lo que quieran, pero sean emprendedoras de algo que la gente les compre. ¿Y cómo pueden saber eso? Tienen que oír el mercado. ¿Y cómo pueden saber eso? Tienen que entender las emociones del que tienen al frente. Ahí es donde ustedes utilizan el concepto, entre otras, de inteligencia emocional emprendedora, porque es donde tienen que entender qué es lo que le gusta al que tiene enfrente. Ustedes van a ser emprendedoras exitosas si lo que hacen lo venden. Y no van a poder ser buenas emprendedoras si lo que hacen no se los compra ni la mejor amiga. ¿Sí? Si yo hago algo y no me lo compra ni mi mamá, pues estoy en agua caliente, pero la bolsita no es de té. Eso es lo que va a pasar. Entonces, sexto punto, valentía es aprender a decir que no. Esto es otra cosa que culturalmente nos han enseñado. Nos dicen, es que usted fracasó y entonces es un fracasado. Acuérdense, una cosa es fracasar, bienvenido al fracaso, y otra cosa es ser un fracasado. Son dos cosas diferentes. En ese mismo camino está el tema de la valentía, es aprender a decir que no. A nosotros como emprendedores, a mí me ha pasado muchas veces, han habido momentos, y les quiero abrir mi corazón acá, han habido momentos en donde yo he necesitado que nos llegue esa factura que nos va a dar oxígeno y ese dinero que nos va a llegar y que sí o sí lo necesitamos. Y han habido momentos en que nos han pedido cosas que uno sabe que no puede hacer y hemos tenido que decir de una manera valiente, no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer es porque no quiero quedar mal con usted, porque no lo puedo hacer o porque me está pidiendo una cosa que no puedo, que no es de lo que yo vendo. Sí, hagan de cuenta que si yo vendo empanadas y me piden desarrollar sorpresas para una fiesta infantil, pues yo no sé hacer eso. Y no es tratar de estar en la vida diciéndole sí a todo. Aprendan a decir que no a muchas de las cosas. Muchos grandes pensadores, entre esos, por ejemplo, Winston Churchill, que fue un primer ministro británico que sacó a Inglaterra adelante y al mundo de la Segunda Guerra Mundial de la amenaza de los alemanes, de los nazis. Una de las cosas que él siempre decía era, el hombre lo hace grande cuando dice no. Y que en 10 ocasiones, 9 son nos. Y eso las va a hacer a ustedes felices. Porque es más, y eso es duro decir que no, pero cada vez que uno dice que sí, uno se mete más en problemas que cuando uno dice que no. Eso se los puedo asegurar. Yo creo que más de una estará por allá pensando, si yo digo que no, me meto en menos problemas. Y hay que aprender a saber tener la valentía de cuando uno tiene que decir que no. Esta séptima a mí me encanta y es la perseverancia y la testarudez. Yo les digo a ustedes, mis queridas señoras, no se enamoren de su producto, no se enamoren de su servicio, porque no se trata de que les guste a ustedes, se trata de que les guste a los demás. Y si el mercado les dice una cosa distinta, sean lo suficientemente camaleónicas de ser adaptables y de moverse de otra manera. Y por eso yo digo que a veces es mejor tener una retirada honrosa que una caída estrepitosa. Que de alguna manera, como este perrito que tienen ahí, Shih Tzu, pues el hombre o no sé, puede ser una chica, ella realmente no quiere ir para donde la niña quiere ir. Y esto no es casualidad, es un tema de no puede ir uno en emprendimiento en contracorriente con el mercado. Tiene que ir para donde el mercado le diga a uno y uno no se enamore perdidamente, sino que ahí viene el tema del no. Este tema de que no, la esperanza es lo último que se pierde. Señoras, por favor, no esperen a que la esperanza se pierda también. Uno no puede llegar a los límites a veces cuando las cosas no funcionan y decir, no, la esperanza es lo último que se... No, no hagan eso. Realmente es un tema que tienen que saber que hay un momento en que hay que decir que no y hay que parar. Y eso es grande para un emprendedor y volver a empezar si es necesario. Pero quiere decir que uno se diga a sí mismo, aprendí y tengo la lección de que por ese camino alguna decisión tomé que no era. Entonces ya llegando ya al cierre,
Fíjense que hemos hablado de un tema de inteligencia emocional. Fíjense que hablamos un poco de emprendimiento y que esto sumado nos da una inteligencia emocional emprendedora. ¿Qué es finalmente o qué es que yo sea una emprendedora emocionalmente exitosa? Lo que tantas veces les repetí. Uno, mi emprendimiento debe resolver un problema. Esto es como si fuera como a manera como de resumen. Dos, esta es una que no les conté. No emprendan en lo posible solas, porque es mejor tener una socia, por ejemplo, un socio, que los complemente. Digamos, puede que este ejemplo que les vaya a dar de pronto para ustedes puede ser muy lejano, pero que le muestra una lección bastante clara o por lo menos una imagen. Ustedes han visto que hay gente que bucea, entonces se meten en el mar, pero nunca van a ver ustedes, como regla general, que haya un buzo solo. Siempre los buzos por convención van por parejas. ¿Y por qué van por parejas? Porque cuando sale algo mal, la probabilidad de que el uno le ayude al otro a subir a la superficie en un momento de que lo atacó un animal, o en un momento que se atascó en una piedra, o en un momento que la persona se sintió mal y se desmayó, que haya una persona que lo auxilie, porque siempre cuatro ojos verán mejor que dos. Y les quiero hacer esa analogía porque en lo posible, señoras, no emprendan solas, emprendan con alguien, porque esa es la manera de uno ir acompañado. Y lo otro que tiene que ver con eso, que la persona con quien emprendan sea lo más diferente a ustedes. De nada sirve que las dos personas sean muy comerciales, porque entonces cuando llega el momento de la parte administrativa, ¿quién va a administrar? O que las dos personas sean administrativas, entonces no tienen un comercial, entonces no venden. Ojalá que tengan como el del mundo del que vende y el mundo del que cuida y el que administra y el que hace las cosas que funcionen. Hay uno que sueña más y hay otro que tiene los pies más en la tierra. Eso es lo que tienen que pensar. Ahora, no tiene que ser que ahora pues tengan que pensar que si ya lo están haciendo solas, no lo piensen, pero piénsenlo de todas maneras. Otro tema, debo entender que para emprender, que ya les dije que es un camino largo, que es un camino como pasar un desierto, solamente llega el que persevera y no desfallece. Por algo dice una frase, un popular adagio que dice que la perseverancia vence a la inteligencia. Fíjense, nuevamente, no es el más inteligente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho no es el más inteligente, sino el que se sabe adaptar más? Aquí les vamos a decir, no es el más inteligente, es el que persevera más, porque la perseverancia le gana a la inteligencia. ¿Por qué? Porque uno no desfallece, porque uno ve que todo cada vez que se caiga es un aprendizaje. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Frustración versus aprendizaje. Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, se los había dicho. Esto con el punto número 1 de las 7 claves, mi emprendimiento debe ser en lo posible sobre algo que conozco. Yo no puedo ponerme, si mi vida ha sido, digamos, no sé, productos de belleza, pues yo voy a saber más de eso que de viajes, ¿sí? Y así tiene que ser, es decir, ojalá, o porque yo vi a mi abuela, o porque yo vi a mi hermana, o porque yo vi algo en donde me unté de algo que pasó y yo sé cuáles son digamos, los tipos de clientes, qué tipo de mercado. Es mejor uno ponerse a hacer cosas en donde tiene una afinidad y en donde uno se sienta cómodo y que es un mercado que yo conozca versus algo que yo no conozca, ¿sí? Ahora, en el video que les digo del doctor Mario Alonso Puig, que lo van a ver adelante de este Zoom y que ya está en la plataforma, él, digamos, y este video que se llama La necesidad de ponerte en valor, él dice 3 cosas. Aquí, de alguna manera, les estoy soplando una parte del resumen de lo que viene de ese video, que de todas maneras vean lo que es maravilloso. Entonces le preguntan, ¿hacia dónde llevas tu atención? Entonces, 3 cosas muy claras. Una, enfócate en lo que quieres, no en lo que temes. Enfócate en lo que te gusta de ti, no en lo que te disgusta. Enfócate en lo que ves de valioso y no en lo que te resulta feo. Fíjense que detrás de esto y todo el módulo, ustedes van a ver la lectura de inteligencia emocional emprendedora, van a ver este señor Daniel Colombo en el audio, van a ver este señor Puig, van a ver digamos, la historia de Julieta, que ojalá ya la hayan visto porque van a hacer un taller
sobre qué, si ustedes fueran Julieta, ¿qué harían? Fíjense que todo esto tiene que ver con que yo mire el mundo con unas gafas distintas, que yo mire el mundo de una forma positiva, que yo mire el mundo de que el límite soy solamente yo, que yo mire el mundo en que mi cerebro es plástico y que como es plástico, entonces yo puedo hacer lo que quiera con él. Y si quiero, puedo sumar. Y si quiero, puedo multiplicar. Y si quiero, puedo llegar hasta donde yo quiera llegar. Y por eso es que uno debe enfocarse en cosas bonitas. Enfócate en lo que quieres, no en lo que temes. Y por eso les digo, enfócate en lo que te gusta y no en lo que te disgusta. Y por eso vea lo valioso y no lo que le resulta feo a uno. Miren el video y entenderán mucho más. Ya para finalizar, y esto es una frase que inclusive este señor Puig la pone como la frase que para él es una frase que él lleva en su vida, y este es un tipo importantísimo, este doctor Puig, y él dice una frase de un escritor francés que se llama Albert Camus, que es: en medio del duro invierno, descubrí por fin que dentro de mí hay un ser invencible. Fíjese que de alguna manera todo lo que les queremos compartir en el día de hoy es: sí se puede, sí soy capaz. Y como soy capaz, tengo que tener claro mis emociones y tengo que tener claro las emociones del que tengo al frente. Y tengo que hacer un puente que es la empatía, de ponerme en los zapatos del otro. Y tengo que de alguna manera, y que eso me sirva a mí para desarrollar el tema de ser un buen emprendedor y de ser de alguna manera eh, la persona que sí o sí va a poder salir a crear esa persona que yo me estoy creando en mi cabeza y lograrlo. Y que el único límite que hay en la vida es uno mismo. Y que de alguna manera cada una de nosotras, ustedes todas, tienen un ser invencible en ustedes, pero tienen que amasarlo, consentirlo, apechicharlo, que es de alguna manera el tema que tienen que tener y que ojalá de alguna manera en esta hora y piquito que hemos tenido, les quede ese mensaje y sobre todo, fíjense que ojalá lo lean de lo que soy yo, por ejemplo, la pasión con la que les hablo. Esto a mí me gusta hacerlo y me gusta compartir las cosas. Les cuento, todo esto yo he tenido que aprenderlo a las malas, yo he tenido que aprenderlo a las patadas, como ustedes hace mucho tiempo. Estaba en una situación igual y que de alguna manera siempre deseé que más temprano que tarde en la vida muchas cosas de estas llegaran a mí. Decir que uno sí puede y que uno vea las cosas como aprendizaje, que sea flexible, que la mente es como los paracaídas, funcionan siempre y cuando estén abiertas, que no sea como el perrito Shih Tzu que jala para el lado que no es y que sea más bien como el camaleón que se adapta. Espero que todo para ustedes pues les vaya muy bien. Vamos a estar conociendo un poco en detalle después sus emprendimientos y poderles ayudar con todo el gusto y con todo el amor. Y bueno, estamos arrancando por este lado de inteligencia emocional, de emociones, de emprendimiento. Ojalá que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo hoy y que ojalá que nos cuenten que si hacen falta cosas, que también nos cuenten que hacen falta cosas y en qué debemos mejorar también. Entonces, de verdad, muchas gracias para todas. Y quedo acá. Entonces, no sé, Marta. Vale, Juan Manuel, pues muchas gracias por la conferencia. Creo que ahí vimos una cantidad de conceptos muy interesantes y creo que son muy valiosos para todas como emprendedoras. Creo que es una conferencia que nos permite empezar con pie derecho este curso. Estaba por acá preguntando si había alguna inquietud que quisieran hacer, pero pues no veo, la verdad. No me escriben preguntas, entonces creo que fue súper clara toda la información. Te agradecemos mucho. Como para finalizar, para cerrar, vuelvo y repito, yo sé que ustedes se cansan de que yo les repita todo tantas veces, pero como hay muchas personas que entraron hacia el final, entonces no quiero que se me queden sin la información. Las sesiones que van a ser obligatorias solo van a ser las 4 conferencias, va a ser una por módulo. Esta es la primera.
La siguiente obligatoria es el lunes 26 de octubre. Las tutorías van a ser completamente opcionales. Solo aquellas que tengan dudas sobre tareas, que quieran acompañamiento, que quieran contarnos un poco más en detalle su caso personal, pues pueden asistir a las tutorías. Digamos que vamos a flexibilizar esas tutorías, vamos a tener 3 opciones diferentes de horario. Unas va a ser el martes a las 5, otra el miércoles a las 5 y otra los sábados a las 8 de la mañana. Pueden asistir a cualquiera, no importa, pueden asistir esta semana el miércoles, la próxima semana si no quieren no asisten, la siguiente el sábado, como ustedes prefieran, porque esas tutorías son específicamente para dudas, inquietudes o para las que quieran profundizar algún detalle. Obligatorio, obligatorio, nos volvemos a ver el 26 de octubre, lunes, ¿vale? Me Importante. encantaría que hicieran preguntas, Ola. Pues yo estoy mirando acá, pero Si no, aparte me voy a ir muy hay triste. preguntas, No pero sean sobre la tímidas. plataforma, Yo sé, sí todas dan estuve las viendo. gracias. Aquí hay una, dice, ¿en algún momento veremos cómo cruza el emprendimiento con la economía naranja, con el sector cultural? Sí, por supuesto. En la sesión del 26 vamos a empezar con modelo de negocio. Es importante que ahí estemos muy atentos porque vamos a trabajar casos específicos de industrias culturales. No van a ser los únicos casos, pero vamos a trabajar ahí con fuerza en sector cultural. Y de resto son como dudas de la plataforma. Por Ana el tema Margarita, de la conferencia dicen que está todo súper claro, que muchas gracias. Ana Margarita Aguirre levantó la mano. Espérame, creo que ahí te toca habilitarle el audio a ti, porque aquí no. Listo. Ana Margarita, ¿cómo vas? Cuéntanos. ¿Tienes apagado el audio? Espera. Porque Ahí. ya me Ya. lo Ya. habilitaste. Ok. Ya. Buenas tardes. Mi pregunta es una pregunta técnica porque yo estuve revisando. Primero, pues muchas gracias porque fue muy interesante. Las imágenes muy, muy chéveres, muy motivadoras. Bueno, la pregunta es, yo estoy revisando pues toda la plataforma, pero no encontré como tal el módulo de inteligencia emocional. Solamente encontré el video de introducción, la grabación de la primera reunión que tuvimos y la presentación del equipo docente, no más. Entonces, no sé si es que no busqué bien, a ver si me podrías orientar dónde encuentro el módulo y todos los videos que habías comentado. Esa es la primera pregunta. Bueno, esa te la contesto. Es sencillamente en la parte inferior derecha del aula, tú encuentras unas flechitas hacia adelante y al lado izquierdo hacia atrás. Entonces ahí te mueves en la pantalla. Tú lo que viste fue el módulo de inducciones, que era como la primera partecita, pero tú le das a adelantar y ahí ya está disponible para todo el mundo la lección 1. Si ya tu problema de pronto es un problema que tenga que ver con algo de configuración de tu equipo o cualquier cosa, entonces intenta ingresar de nuevo y si vuelves a tener problemas y no puedes ver definitivamente la lección, te puedes comunicar con Juan José y él hacen una llamada y le muestras específicamente qué es lo que tú ves en la pantalla y así él te puede orientar, porque ya para todo el mundo está habilitado esa lección, ¿vale? Okay. Disculpa, y la segunda pregunta es en relación al tema y es, cuando, por ejemplo, uno es demasiado emocional y a veces empieza con algo, quiere emprender varias cosas al tiempo, ¿sí? Tiene varios proyectos, ¿vale la pena hacerlo o tú qué aconsejas al respecto? ¿Mejor centrarse en un solo proyecto o ir como encaminando en estas ideas y generar acciones para que se vayan como generando semillas en varios emprendimientos? Pues, Ana Margarita, yo creo que ahí has tocado un tema que inclusive no lo hablamos acá, yo creo que es muy importante, se llama foco. Es decir, todo emprendedor tiene que tener foco. Si tú no tienes foco, tener varias semillas de varios emprendimientos, por cada una de esas semillas hay todo un mundo. Y lo que estás haciendo, de alguna manera, puede que no sea tu caso, pero de alguna manera estás pensando muy seguramente que todas esas semillas son mercados distintos. Y en el momento en que tú veas eso, se te vuelve absolutamente imposible. No hay nada más efectivo que uno enfocarse en uno e irse por ahí. Porque es que enfocarse con que ya te enfoques en dos cosas, el ser humano, me ha dicho, ahí vas a empezar a tener la mitad de ti en uno y la mitad de ti en el otro.
Es mejor que tengas el 100% de ti en uno, así ese uno sea chiquito al principio. Pero lo importante es que tengas el 100% del foco en un solo emprendimiento. ¿Y cuál es la decisión con base en varias cosas que tengas? Pues la que tú veas que tiene mayor probabilidad de éxito, entendiendo que el mercado te lo está pidiendo o que no va a ser tan difícil, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si voy a ser radical con un ejemplo, pues como medio loco, pero si yo tengo entre sacar, lanzar cohetes al espacio y desarrollar un trabajo, no sé, de artesanía en el centro, pues yo miraría primero lo que tiene mayor probabilidad en vez de lo que no tenga tanta probabilidad. Pero enfocarme 100% en una sola cosa. Eso es clave. Ok, muchas gracias. Vale, A ti por aquí hay preguntar. un par de preguntas, Juan Manuel, entonces te las voy a hacer. Dice, ¿cómo hago? Espérate, a ver, pues mi pregunta es, ¿cómo hago proyectos a las industrias culturales para ser asertivos en en diferentes procesos? ¿Cómo hago? ¿Cómo es? Dice, ¿cómo hago proyectos a las industrias culturales para ser asertivos en los diferentes procesos? Creo que tiene que ver mucho con la siguiente, que es en temas de emprendimientos sociales, como servicios sociales, innovaciones sociales, culturales, educación y de salud, no tangibles, ¿aplican las mismas recomendaciones o tips de emprendimiento e inteligencia emocional? Totalmente. Cualquier negocio, un negocio es un negocio, un emprendimiento es un emprendimiento. Es decir, sea tangible o intangible. Es más, incluso te diría una cosa, que lo intangible maneja aún más las emociones que lo tangible, porque de alguna manera lo intangible y en servicios, pues claramente maneja las emociones de las personas. Ahora, hay un mundo infinito de posibilidades en las industrias creativas y culturales hoy y hay un apoyo de gobierno local, hay un apoyo de gobierno nacional. eh, la gente cada día que pasa está mirando el tema de los servicios de las industrias creativas y culturales como algo muy importante. La gente siempre va, si tú le ofreces a las personas servicios que le resuelvan problemas a ellos, vas a tener una oportunidad de negocio. Que eso es lo que tienes que fundamentalmente pensar. O sea, clarísimamente sí tiene que ver con lo que acabas de decir, con intangible, por supuesto que sí. Bueno, Marta Janet tiene una pregunta, ya te habilitamos el micrófono si quieres hacerla. Ay, gracias, sí, buenas noches para todas y todos. Primero que todo, mil gracias, Juan Manuel. Yo quedé emocionadísima hoy con la ponencia tuya porque yo sí me considero emprendedora. Vengo hace más de 12 años trabajando y hay una primera pregunta que te quiero hacer y es, ¿cómo influyen los sueños en los emprendimientos? Mi emprendimiento nació de un sueño y es importante saber hasta dónde los sueños no nos llevan a esas emociones, esa parte emocional que tú decías, no nos volvamos emocionales, hacer las cosas solamente por reacción, emociones así de sueños que he tenido, sino es mirar esos sueños como los lleva uno verdaderamente a la realidad. Pero sí me gustaría escuchar de ti hasta dónde los sueños, yo sé que lo que uno se propone lo logra, yo he estado en ese camino de proponerme cosas y lograrlo, pero también de tener muchísimas trabas en los emprendimientos y en los servicios especialmente, en los artísticos y culturales y patrimoniales, hablando de ese patrimonio tangible e intangible en particular, pues uno se encuentra con muchísimos problemas en el camino que hacen que los emprendimientos a veces como que nos bajen esos ánimos, nos frenen. Digamos, cuando encuentra uno tantas dificultades, cuando tú luchas por un grupo poblacional o por una persona o por varias personas y encuentras que en esas personas lo que tú haces es muy bueno el emprendimiento, pero para las personas, voy a hablar de algo que suena bastante fuerte y quiero que tú me hagas el favor y me colabores, que es el tema del agradecimiento. Uno nunca hace las cosas esperando agradecimiento porque pues es una pasión, pero carambas, qué fuerte es cuando tú tienes un emprendimiento, cuando haces eso de lo que tú hablabas ahora, que no gastas dinero, que no es el dinero lo más importante, sino es el servicio que tú le brindas a una comunidad.
y no encuentras como eco en ese emprendimiento, hasta dónde yo sé que las emociones las manejo y yo sé que soy el dueño de mis propias, de mi propia fuerza, pero hasta dónde esa fuerza interna, hasta dónde esa empatía me lleva a que yo pueda seguir sosteniendo ese emprendimiento. Porque llega un punto en que tú dices, wow, ya no pude más, adicionalmente porque no me da plata, no me da satisfacción la respuesta, digamos, a que sí están satisfechos, pero no ves más. Entonces se encuentra uno como con una encrucijada que yo sí quisiera que en este tema del que tú me hablas, me falta innovación, me falta, no sé, hay algo ahí que hace que como que me frene, como que no me deje avanzar y hablando de estos temas tan impresionantes como el que tú hablabas de ese cerebro plástico. ¿Será que el plástico se me está derritiendo? Yo me preguntaba ahora que tú estabas hablando del tema, y es que llega uno y se encuentra con estos choques, que es importante decirlo aquí en donde tú estás, porque tú eres el que realmente dominas el tema y tienes un estudio grandísimo sobre esto, y no quisiera irme como con esa inquietud, sino como despejar en algo estas inquietudes que me han surgido en todo el tema y en el transcurso de la charla. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Bueno, Marta Janet, gracias por tu pregunta. Te entiendo perfectamente. Te quiero decir que cuando tú estabas hablando, me trasladaste a situaciones que yo he tenido que vivir en algún momento de la vida. Si te entiendo bien y traduciendo tus palabras, de alguna manera tu preocupación, muy válida, es en qué momento debes parar algo que tú consideras por lo que has luchado. Porque uno dice, yo tengo lo mío, yo tengo mi servicio, yo creo que esto va a salir adelante, pero el mercado te dice otra cosa. Y de alguna manera es ¿cómo se llama? De alguna forma, yo creo que cuando les mostraba esta imagen, quiero traerla aquí a colación. De alguna manera, eso es lo que quería mostrar con esta imagen. ¿Por qué? Porque llega un momento en que una cosa es perseverar y otra cosa es tener testarudez. Y por eso es que ese tema, cuando le dicen a uno, la esperanza es lo último que se pierde, tener esperanza como lo último que se pierde es sumamente peligroso. Es decir, de alguna manera uno tiene que saber cuándo decir tengo que parar, porque si no paro, me voy a pegar una quebrada muy grave. Y que de alguna manera uno sí tiene que luchar, y no porque tengan los primeros nos va a dejar de luchar, porque fíjense que un poco el mensaje acá es hay que luchar, hay que estar en pie de lucha y no desfallecer y luchar, y que más importante que la inteligencia es la perseverancia, clarísimo. Pero también hay que entender cuál es ese límite, es decir, cuál es ese límite donde uno ya entra en la parte de ser testarudo y de ya no tener sentido de seguir haciendo una cosa que muchas veces son varias cosas. Uno tiene miedo a fracasar, esa es una, o puede que uno tenga miedo a tener que decirse a sí mismo lo que yo creí que era, no era. Y el enemigo es uno mismo, es decir, ¿cómo que mi idea? ¿Cómo si yo sabía hacer esto? ¿Cómo así que yo no voy a ser capaz? Yo creo que llegan momentos, y yo los he tenido en la vida, en donde uno dice, no puedo ser más testarudo. Es decir, porque donde yo siga buscando un horizonte que no va a llegar, y ahí es cuando uno tiene que tener un concepto de realismo, de ser sumamente realista y sumamente concreto y duro consigo mismo, de decir cuándo yo realmente como emprendedor paro de hacer algo que no me va a llevar para ninguna parte. Claramente eso no es en los primeros minutos, ¿sí? Es un poco, yo diría eso. Entonces, de alguna manera, Marta Janet, yo te diría, hay un momento, sí, tienes que tenerlo, sí. Por ejemplo, te diría para cerrar la respuesta, busca opiniones de terceros que no seas tú y de gente que tú consideres que podrían ser tus mentores. Pregúntales si lo que tú realmente estás haciendo, sin que tengan emociones sobre ti. No la gente que te quiere. Gente que te conoce, pero que no está involucrada sentimentalmente contigo y que tú le digas, venga, acá en la Santa Paz,
dígame usted qué opina sobre esto. Que creo que cuando tú misma le estés explicando a la gente, tú misma vas a tener la respuesta de saber si ya superaste esos límites de ya decir no más. Espero que eso te ayude un poco a la pregunta que me hiciste, porque me parece es un tema muy duro, que eso la vida te lo da, pero es un tema duro, pero es así. Vale, Juan, ahora sigue Liz Day. Liz Day, ¿ya puedes habilitar el micrófono para hacer tu pregunta? Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. ¿Qué Ok, más, Liz Day? muy bien, sí, señor. Muy buenas noches a todos y a todas y a todos los compañeros y compañeras que están acá presentes. Pues mi pregunta va con la primera diapositiva que usted expuso, digamos, con el tema de adaptabilidad, adaptarse a los cambios. Digamos, es el tema de los cambios para muchas personas en mi condición como mujeres trans es bastante complejo, pero ¿qué tanto la comunidad externa, hombres, mujeres y género, se adaptan a los cambios cuando están con una persona trans? Digamos, yo soy una persona que puedo ser, digamos, en la mitología griega dicen que la cabra es un animal que se adapta a todo tipo de ambiente, sea frío o sea caliente, ¿cierto? Ujú, Tú pusiste como ejemplo el camaleón. El camaleón se adapta para sobrevivir, porque correcto. se tiene que adaptar no es al cambio, sino para sobrevivir y ser mejor cada día más. Yo soy Ujú, una persona que en cualquier tipo de ambiente me he adaptado, pero aún así hay personas a mi entorno que muy difícilmente se adaptan a las condiciones en que vivimos nosotras las mujeres transgénero. ¿Qué posibilidades hay con eso? En el tema de saberse a través del enfoque de género, que fue la pregunta que puse yo, que las demás personas se sepan adaptar al tipo de personalidad que somos nosotros. Muchas gracias. gracias, Liz Day. Pues yo creo que, yo diría en primera instancia que la sociedad moderna nos está llevando y nos lleva permanentemente a entender que las cosas no son estáticas y que de alguna manera, pues uno tiene que adaptarse, nosotros como sociedad tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades. Más que tú preocuparte, es tú vive y las decisiones que tú has tomado de vida y realmente pues está en todos nosotros de adaptarnos y de aceptar esas realidades. Que de alguna manera pues tiene que ser así. O sea, fíjate que al final todos nosotros tenemos que ser camaleones para sobrevivir, como bien lo dijiste, y que también tenemos que ser, como lo decías tú, como cabras en ambientes de climas de todo tipo. Y que de alguna manera pues también está, y la tarea está más que en ti, la tarea está en todos nosotros. Y la tarea está en nosotros de adaptarnos y de alinearnos a que hay que tener respeto por los demás. Fíjate que al final la palabra clave aquí es empatía. Y te acuerdas que yo dije que la empatía, la definición básica es ponerse en los zapatos de las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ponerme en los zapatos de tu realidad. Yo no puedo venir a que yo, porque tenga el pensamiento X, Y, Z o porque no me gusten las habichuelas con leche, necesito que tú lo entiendas. No, yo no tengo que hacer ese proceso, yo tengo que hacer el proceso de entenderte a ti. Y que, por ejemplo, si tú tienes en el día de mañana, seguramente, por ejemplo, la oportunidad de tener un negocio, un emprendimiento que tenga que ver con la comunidad trans, por ejemplo, tú vas a entender muchísimo más lo que nosotros, yo no podría entenderlo como lo podrías entender tú. Y que de alguna manera ahí es donde te tienes que enfocar porque tienes que hacer productos y servicios para una comunidad que conoces, no para una comunidad que no conoces, ¿cierto? Entonces, de alguna manera está ese principio de empatía y de ponerse en los zapatos de los otros y es más la tarea para todos nosotros de alinearnos. Espero que te sirva esto como respuesta. Vale, Juan. Luz Marina, ¿puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta? Ya ahí estás. Listo, Luz Marina. Bueno, mientras Luz Marina organiza su micrófono, te hago una pregunta que hay acá en el chat. A ver. Es respecto a la cuestión del foco. ¿Cómo puede uno equilibrar en un emprendimiento dos enfoques distintos?
Por ejemplo, me interesaría un trabajo artesanal que también tenga un componente de motivación espiritual. No, pues perfecto, es que ese es un solo foco. Que fíjate, claro, esto es interesante. No, cuando yo digo foco, no es foco como si fuera una vertical en donde uno habló de, por ejemplo, algo de artesanía. Y entonces ya cualquier cosa que no, porque hay temas complementarios. Es decir, ya me enfoco, cuando hablábamos de foco, hablábamos de que si yo tengo un tema de artesanías con algo que tiene que ver espiritual, no me voy a tener por qué enfocar en una agencia de viajes, porque me pareció chévere. Ahí me desenfoco. Son dos cosas diferentes, pero absolutamente válido y muy bueno además, porque acuérdate que está la idea matriz, como la idea mamá, con las ideas hijito. Entonces, la idea mamá es artesanías. Y si tienes artesanías, pero le quieres poner un apellido, el apellido es con un foco de espiritualidad. Perfecto. Ahí lo que estás haciendo es nada más ni nada menos en una cosa que se llama agregarle valor a la artesanía, dándole un apellido y siendo absolutamente de micronicho, con un mercado de micronicho. Ahora, por el otro lado, lo que tienes que ver es qué tanto vas a tener mercado de una artesanía con un tema espiritual. Porque muy seguramente uno podría decir, voy a decir cualquier cosa, el mercado de los extranjeros que, por ejemplo, visitan la Candelaria o el centro de Bogotá, por ejemplo, la Candelaria, les gusta ese tema y son más propensos a buscar temas que tengan que ver con la espiritualidad que como si no la tuviera. Si hay un tema de artesanía que va pegado con eso, puede ser interesante para ese mercado. Lo importante es entender que ese mercado yo lo tengo cerca o no lo tengo cerca. De hecho, ahí muy válido el foco y ahí no te estás desenfocando, pero tienes que ver el tema del mercado. Vale, y la última pregunta que tenemos acá es de Erika Liliana. Dice, ¿los emprendimientos necesariamente generan recursos económicos o pueden ser de servicio y voluntariado? Pues la verdad, tú puedes tener un emprendimiento que es social, pero lo que yo sí les recomendaría es una frase que dice, puede ser sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Es decir, puede que no sea uno lucrarse y el tema capitalista y ganar dinero transaccionalmente, pero nadie ha dicho que por ser social tenga que perder. Entonces yo diría, emprendimientos sociales, claro, que no quieres ganar dinero, claro, pues es absolutamente loable porque es ayudar también a los demás. Finalmente, ese es uno de los conceptos más lindos que puede haber, es entender que uno está aquí en esta vida para servir, claramente, pero tampoco nadie nos dijo que era con ánimo de pérdida. Y el tema acá es que acuérdense de algo. Si uno va a determinar una cantidad enorme de tiempo para hacer un emprendimiento, pues también que ese emprendimiento le dé a uno una retribución. No es para volverse millonario, pero sí tener una retribución mínima, por lo menos, de buscar como que haya ese valor en que uno también pueda satisfacer sus necesidades básicas y pagar sus temas básicos, porque también eso es loable, no se puede únicamente un tema simplemente pues por servir claramente, porque finalmente eso, si quieres servir y no quieres ir más allá, pues puedes hacer una labor social en donde puedes tú ser una persona, ¿cómo se llama? Que donas tu tiempo y haces cosas y apoyas, pero si ese emprendimiento, ojalá que busques, y yo te lo recomendaría, es un emprendimiento social, pero en donde sea con ánimo, o sea, sin ánimo de pérdida, en donde puedas ser sostenible en el tiempo, porque si no, no estás hablando de un emprendimiento, sino de una labor meramente de voluntariado social, pero eso sería otra cosa, básicamente. Vale, aquí hay una. Ya preguntas no hay más. Pues no nos queda más sino darles las gracias por su participación, por hacer preguntas, por estar pendientes. Esperamos que sigan los contenidos. Igual ya saben, cualquier inquietud que tengan sobre cómo entrar al aula virtual, que no tienen internet, todas las dudas, ustedes ya saben, nos pueden contactar ahí por el chat. Juan José está muy pendiente y nos esperamos súper
expectantes sus tareas. Acuérdense que la creatividad nos interesa mucho, las pueden entregar en el formato que quieran. Es importantísimo que la primera tarea, la que es del formulario de Descubre mi perfil emprendedor, que son una cantidad de preguntitas, que ustedes se dan cuenta que pueden ser muchas preguntas, pero son muy rápidas de responder, solo es poner punticos donde ustedes sientan que se adaptan a la pregunta. Es muy importante tener ese formulario de cada una porque la próxima semana vamos a trabajar el plan de mejora a partir de lo que ustedes hayan marcado ahí, porque de nada nos sirve hacer programas, tener talleres si no lo vamos a aplicar. Entonces, la próxima semana nos vamos a dedicar a hacer planes de mejora de acuerdo a lo que ustedes nos muestren ahí, ¿vale? Y obviamente cada plan es distinto, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, pues muchísimas gracias. Un saludo muy grande. Cualquier duda, estamos súper atentos. Entonces, que tengan muy buena noche. Buenas noches para todas. Gracias. Gracias. Chao.